blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, mi humo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Ahí estamos en vivo, compañeros, ya estamos en vivo. Parece que la señal esta vez, la otra quedó en pantalla, esta no funcionó, Cristian, lamentablemente. Tenemos que seguir practicando para los próximos programas. Bueno. Ya estamos entonces saliendo al aire. Bueno, bienvenidos a todos, a todas quienes están mirando a esta cuarta ya emisión de Ensayo General. Primero, bueno, presentar a los compañeros que habitualmente nos acompañan, que es esta selección sub-23 de la geopolítica, que es Lautaro García Lucchesi, Elías de la Cera y Matías Zelotki. Hay futuro, hay presente también, así que primero saludarlos a ustedes. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes para todos. Vamos a tener que inventar una nueva manera de arrancar los programas acá por StreamYard, porque yo también tengo el mismo problema que vos, Cristian, cuando arranco el mío en Coino. Yo me voy a defender que le hice la señal, yo la hice. No sé si alguien la vio. No es un problema, Sí, no es un problema. Me hizo la problema señal, dura 2 horas y ya estamos adentro, así que tranquila, la introducción es pura formalidad. Porque además tenemos en este caso a 2 invitados, y esto es lo que un poco nos convoca a discutir acerca de diversos temas que tienen que ver con la política internacional. Primero, presentarles y acá saludar a Ezequiel Ver. Él es licenciado en Geografía de la UBA, analista político e integrante del Grupo Descartes. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Yo no sé si puedo pertenecer a esta sala porque hablaban de un sub-23. Yo estoy próximo a cumplir 45 años. No sé si sigo estando admitido aquí. Estás admitido, esos son estos 3 pibes, pero bueno, nosotros tenemos un poquito más. Yo estoy cerca de tu edad, más cerca de tu edad que de la edad de los pibes. Y me siento acompañado. La presencia de un... Claro. No sé qué edad tiene Mariano. Mariano no sé si está más cerca de nuestra edad. Bueno, sí, viste, es de nuestra generación. Mariano es un conocido de la Casa de Judíos Peronistas porque es parte del elenco estable de los sábados de Superacción, de esas maratones que se dan a veces hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y que tenés ahí a 50 o 60 personas mirando y no sabemos cómo. Bueno, es justamente por el expertise de gente como Mariano. ¿Cómo está, Mariano? Buenas tardes a todos. Bueno, Mariano pertenece además, es referente de la Organización por la Liberación Argentina, OLA. Y bueno, ya un poco habiendo introducido a quienes somos partes de esta emisión, comenzar un poco con los contenidos que queríamos conversar. En principio, Ezequiel nos va a exponer un poco su visión respecto de la inserción argentina en el mundo. Así que bueno, te vamos a dar vía libre, Ezequiel, en un principio y después debatimos algunas cuestiones. Dale. Bueno, cómo no. Un poco para pensar la inserción de un país en el mundo, una inserción económica,
una ascensión en el sistema capitalista ya consolidado a partir del siglo XVII, XVIII, hay que pensar en el comercio. Esta Argentina debe tomar un parámetro de estos últimos 100 años, a partir de 1920, representaba el 3% del comercio mundial con los productos agropecuarios ya por todos conocidos, en una fuerte interacción con el Imperio Británico, que era su principal comprador de los productos, y esto empieza a decaer profundamente en la década del 30 con la crisis de Wall Street y la inconvertibilidad de la libra, y llegamos hasta el día de la fecha en la cual la Argentina en estos 100 años representa hoy el 0,4% del comercio mundial. Es decir, tuvo una caída de 7,5 puntos en aproximadamente 100 años. ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Es toda la culpa del peronismo, como nos quieren hacer ver los liberales, neoliberales, la oligarquía, los medios de comunicación? ¿Cuál es el país que toma a su cargo Perón en el año 46? Entre el 30 y el 46, esta caída se genera pronunciadamente a pesar del intento del pacto Roca-Roosevelt por reactivar el comercio entre Argentina y el Imperio Británico. La Segunda Guerra Mundial es otro fuerte choque, bloqueo del comercio y del intercambio. Prácticamente no hubo intercambio por la cuestión bélica, y la Argentina se encontraba ante un grupo de generales, algunos nacionalistas que tienen distintas tendencias, más nacionales, más pro-británicas, más pro-americanas, y en función de esa conjunción y de una revolución que le puso fin a la década infame, es que surge Perón como el líder de ese proceso. Cuando Perón asume, después de una batalla electoral muy dura en la cual el imperio triunfante, el país triunfante, los Estados Unidos, miraba con mucha atención el surgimiento de este proceso sociopolítico, de este general que atribuía condiciones nacionalistas, y empieza a tener una campaña muy fuerte de difamación a tal punto de tirarlo de nazi, a lo que totalmente desmintió el historiador israelí Raanan Rein en su libro Los muchachos peronistas judíos. Y la relación con los Estados Unidos, que era la potencia dominante, que era la que determinaba el sistema comercial, cuál era el patrón de intercambio, que fue el patrón dólar, y el oro también, generó muchas dificultades para un desarrollo externo de la Argentina, a tal punto de que ante la visita del hermano del presidente norteamericano fue atendido de una forma, como podríamos decir, muy seca por parte de Perón, y ahí se evidenció un camino autonómico que le generó varias dificultades a partir de la sequía del año 52, en la cual Perón se queda sin divisas y trata, a partir de los convenios petroleros con la Standard Oil, revertir esta relación, y obviamente a partir del golpe del 55 no lo pudo restablecer. Del 55 a casi el 73, la caída del proceso exportador argentino siguió en caída. No había un gobierno que podríamos decir a favor de los intereses nacionales de desarrollo autonómico, y fíjense que Aramburu es el primer presidente que firma la inserción de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional, y de esa manera se suceden varios planes de estabilización económica, de ajuste, de restricción de las capacidades de la potencialidad del desarrollo argentino. Por ejemplo, el plan Larkin, que prácticamente empezó a destruir el sistema ferroviario y el sistema de cargas, y se implementó el camión y el automóvil en función de los intereses de las empresas automotrices norteamericanas que se instalan en la Argentina a partir de la década del 60. Este proceso, con una proscripción política sobre el peronismo, desembocó en una década del 70 en la cual Perón toma el gobierno, y posteriormente, con su muerte, previamente Cámpora y después María Estela Martínez de Perón, con la crisis del petróleo del 70, 73, 71, que por un lugar se declara la no necesidad de respaldar cada dólar que circula en el mundo con el oro, que eso lo establece Nixon y Kissinger como secretario de Estado, y después la cuestión en que los países productores de petróleo se mancomunan, se unen, hacen un monopolio, y hay un aumento casi del 600% en el precio del producto petrolero. Eso impacta fuertemente en Argentina, que había un problema
su vez de focos de insurrección o procesos prerevolucionarios, y en esa marejada se da el golpe militar con apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, previamente como punto de partida el golpe sobre Allende en el 73, y los procesos de neoliberalización, de liberalización de la economía, de represión a los sectores populares y de trabajo, empezó a emerger como una constante, y que sin embargo, a pesar de la dictadura militar, las exportaciones hacia Rusia se mantuvieron prácticamente sin cambios. Es decir, se mantuvo un proceso de reprimatización de la economía argentina, se produjo un proceso de financiarización o de aumento de los niveles de deuda externa, pasaron de 2.000 millones de dólares a casi 16.000 millones de dólares entre la salida de la dictadura militar, y un gran proceso de desempleo y pauperización social. Es decir, generar sociedades duales al estilo Chile, al estilo Brasil, al estilo Perú, al estilo México, afectando de sobremanera a la mayoría de los argentinos. Pero la peculiaridad de la Argentina en tener este fenómeno sociopolítico cultural que es el peronismo, resistió y tuvo una segunda instancia de posibilidad de recomposición a partir de los 12 años del kirchnerismo, que generó un aumento progresivo en el poder adquisitivo y una composición más heterogénea de sus clases medias y clases populares. Entonces, vamos al punto, capaz que me fui de eje, pero vamos al punto de la inserción económica argentina en el mundo. La Argentina exporta prácticamente los 10 mismos productos que exporta hace 100 años, con la incorporación de la soja. Sus destinos más importantes actualmente son China, Brasil sobre todo, la Unión Europea y Estados Unidos, y tiene un déficit en materia de divisa en las cuestiones de insumos técnicos o de insumos para la producción o la industria, que es el problema que tuvo el kirchnerismo, en el cual al aumentarse el producto, aumentarse el consumo, aumentaron la importación de materiales externos, y eso generó un efecto de estrechez sobre las divisas argentinas. Estos fenómenos geoeconómicos, geopolíticos, son los que en permanente tensión ponen a la Argentina, como es, por ejemplo, la falta de dólares, que tiene que ver con que cuando se restringe su comercio, como ahora con la pandemia, se restringe el comercio, se restringe el turismo, y la Argentina no tiene una posibilidad de generar los dólares necesarios para su común de desarrollo, se generan estas tensiones, y en función de movimientos especulativos y de quizás, con todo el respeto que nos merece, no a la aplicación de una política más efectiva o adecuada por parte de las estructuras del Estado para regular este fenómeno en economía altamente dolarizada a partir del proceso cívico-militar y del proceso del menemismo, en la cual 30 empresas concentran casi el 80 al 70% del consumo, y en particular, al tener nosotros una posición periférica y alejada de los grandes mercados, el gran promotor, el gran generador de recursos económicos en el país es su propio mercado interno. Si se decae el mercado interno, como es lo que viene sucediendo estos últimos 10 años, que tenemos un proceso de estanflación, es decir, un proceso de recesión y un proceso de inflación, la Argentina no tiene una salida, no puede ejercer lo que los liberales o neoliberales hablan de una salida exportadora. ¿Por qué? Porque el 70-75% de su PBI corresponde a su mercado interno. No somos tan competitivos para generar bienes, y además la cartera exportadora argentina compite con Estados Unidos. Por eso los tratados de libre comercio con Estados Unidos no pueden ser favorables, porque Estados Unidos produce lo mismo que la Argentina, lo mismo que Australia, lo mismo que Nueva Zelanda y lo mismo que Sudáfrica. Hay que preservar el mercado interno a partir de un aumento constante de los salarios y un control muy férreo sobre el proceso inflacionario, en la cual hay que aceitar la cuestión desde la Secretaría de Comercio Interior y de instrumentos del Banco Central, los costos y los beneficios que obtienen las grandes empresas o las medianas empresas al interior del país. Y esto redime en una cuestión netamente política. Bien, te corto un segundito, Ezequiel. Me interesa que Mariano des un poco su visión respecto al sector externo.
¿qué debería hacerse con el comercio exterior según tu visión, Mariano, y según la visión también un poco de Ola, ¿no? Está silenciado, Mariano. Mariano. Está muteado. Ahí está. La exposición que venía haciendo Ezequiel está bárbara, porque permite tener una comprensión más general del problema. Yo coincido absolutamente con Ezequiel. La Argentina tiene eternamente un problema de restricción externa. Cuando los modelos desarrollistas alcanzan su techo, logran el pleno empleo, una agresiva redistribución de ingresos, etcétera, empiezan los problemas de la dependencia, digamos, ¿no? De la estructura del capitalismo dependiente argentino, la dependencia tecnológica, la dependencia de las divisas extranjeras para la inversión, para la reconversión productiva, y obviamente el impacto que genera la inflación. El problema que tenemos ahí, a ver, eso en condiciones normales se pueden combinar una serie de instrumentos que permitan capturar parte de esa renta exportadora y orientarla al proceso de industrialización sustitutiva que permita reducir los niveles de dependencia y por lo tanto de desarrollo tecnológico autónomo, ¿no? El problema que tenemos hoy es que estamos en un contexto internacional de crisis de la hegemonía norteamericana y del ascenso de un nuevo orden que aún no está configurado del todo. Entonces el problema es que las tormentas de la economía internacional son fuertes. El comercio se restringe, aumenta el proteccionismo, aumenta la agresividad también de las potencias por la captura de mercado y zonas de influencia. Entonces el problema es que no alcanza con medidas administrativas que tengan en cuenta la relación de fuerza interna en la disputa por la renta. Entonces el problema es que la Argentina en ese sentido tiene dos caminos, o de reconversión colonial y buscar esquemas de asociación con los imperios ganadores en el nuevo reparto del mundo, que ahí habrá una discusión si será Estados Unidos y Rusia o China, que es una discusión abierta, quiénes serán los ganadores del nuevo orden mundial, y la otra, que es un camino soberano, la elección de recorrer un camino soberano, ¿no? De sentarnos de retomar el control de las variables principales del desarrollo y ver qué pasa, ¿no? Es decir, tener las condiciones desde la autonomía para ver cómo esta crisis internacional se va desenvolviendo y que impacte lo menos posible sobre las condiciones que tenemos como país para desarrollar un modelo autónomo de crecimiento con justicia social. Entonces, el problema es que eso en estas condiciones implica patear el tablero, ¿sí? Implica sentarnos sobre la fuente de recursos, que es el comercio exterior, y administrarlo desde el Estado, ¿no? El Estado convocando a los sectores productivos y a los sectores sociales a un gran acuerdo nacional que estableciendo un modelo de desarrollo determinado, un camino para el desarrollo con participación de todos los sectores de la vida nacional, retenga como conjunto nacional las palancas fundamentales del desarrollo frente a la crisis internacional que estamos transitando, ¿no? Cuando hay una tormenta, ¿qué hace? Lo primero que hace es agarrar los bolsillos de la campera, ¿no? Entonces es fundamental, nosotros creemos fundamental que lo que tenemos que hacer en esta etapa difícil que transita el mundo es asegurar el interés nacional y la unidad nacional sobre la base de controlar el comercio exterior. Es decir, controlar
la entrada y salida de divisas y controlar los márgenes de renta para garantizar un modelo de desarrollo interno. Con esto no quiero decir que el Estado tiene que asumir el control de toda la economía, lo que estoy diciendo es que el Estado la tiene que dirigir en el marco de un acuerdo nacional con todos los sectores productivos participantes. Entonces nosotros planteamos como condición sine qua non para un proyecto nacional, primero el establecimiento de un amplio diálogo para el proyecto nacional. Es decir, nosotros no hablamos de un diálogo con agenda abierta, ¿sí? Donde los cipayos, los liberales y los progresistas y los nacionales discutimos o no. Nosotros estamos diciendo, en función de un proyecto nacional, abrir el diálogo para ver cuál es el compromiso que cada sector de la vida nacional va a tomar para aportar a ese proyecto nacional. Y en ese sentido, como fruto de ese diálogo, una de las primeras medidas a tomar para poder discutir ese tema es nacionalizar el comercio exterior. Digo, porque hoy la economía argentina te la planifica el capital financiero, ¿no? Es decir, los que deciden cuánta soja hay que plantar, cuánto territorio vamos a usar para maíz, cuánto territorio vamos a usar para carne, etcétera, es el capital financiero en función de la demanda del mercado internacional. Y te venden el paquete tecnológico y te aseguran la compra de la producción. Entonces tienen el control absoluto de la renta y de la planificación del desarrollo. Entonces la Argentina pierde capacidad de planificar su propio desarrollo en base al interés nacional. Para romper con esa dependencia y recuperar la autonomía hace falta nacionalizar el comercio exterior, no hay otra forma. Y además, en términos de construcción de un proceso de soberanía monetaria y financiera, tenés dos fuentes de ingreso de divisas principales, digamos, el endeudamiento y el comercio exterior, y la inversión, ¿no? Entonces, si no nacionalizamos el comercio exterior, lo que vamos a hacer es quedar dependiendo de la inversión extranjera y del endeudamiento, que es lo que viene pasando en los últimos años, ¿no? Clarísimo. Mati, ¿querés consultar algo? ¿Alguno de los dos? Sí, yo estaba pensando, bueno, con Mariano lo venimos hablando largo esto, tanto por privado, lo venimos hablando los sábados. Y con respecto a lo que decías, me interesó mucho la primera parte, que en esta situación coyuntural hacen falta medidas estructurales para salir de la coyuntura, lo que hablamos un poco el sábado. Y para salir de esta coyuntura necesitamos la reforma estructural, que sería la nacionalización del comercio exterior. Y como lo veníamos hablando también el sábado un poco acá en JUPE, que esa medida conlleva una responsabilidad y distintas medidas que vienen de la mano, como la nacionalización de los puertos, la nacionalización de las reservas bancarias y del Banco Central. Y me interesó también una parte que dijiste de los rumbos que queda en el sistema internacional. Quizás lo podemos profundizar un poco más, ya que le queremos dar un corte más internacionalista y geopolítico al programa, sobre lo que mencionabas de que hay dos caminos, que es una zona de dependencia, que también lo hablamos en el primer programa con Gabriel Merino, sobre una participación de dependencia, el que gane en este orden internacional, o la opción que tiraste, que también lo venimos hablando, que es la de patear del tablero, como un autor que sé que leíste, que Manuel Wallenstein decía la fórmula Khomeini, que era la de patear el tablero. Sí, ahí me gustaría también que hable un poquito Ezequiel, porque él planteó un ejemplo muy, muy importante, que fue lo del pacto Roca-Runciman. Digamos, como un intento de la oligarquía con su modelo de capitalismo dependiente y complementario a los británicos, de salvar las ropas de ese modelo agotado, ¿no? Y pareciera que estas discusiones de los chanchos y eso viene más o menos por ese lado. Daría la impresión de que la clase dominante argentina o la clase de alta burguesía no tiene un modelo de desarrollo más allá de la obtención de rentas extraordinarias, la acumulación de divisas y su fuga.
que es lo que bien investigó durante 20 años Eduardo Basualdo desde Flaxo. Lo que habría que pensar acá es, primero, ustedes hablaron de China. China tiene una dualidad. Tiene la costa y el interior. El interior aparentemente tiene un proceso de desarrollo interno y los de las costas son neoliberales. Y fíjense que los chinos mandan a sus alumnos, a los chinitos, a los chinos, a estudiar a Estados Unidos, a universidades neoliberales, y prácticamente en China no se estudia marxismo, aunque nadie lo podría llegar a creer. Este es un primer foco para pensar hacia dónde va. Rusia tiene una fuerte injerencia energética, pero económicamente está 10 veces abajo de lo que es los Estados Unidos, tiene un amplio territorio y tiene una fuerza bélica de las 2 primeras o 3 primeras del mundo, con lo cual sopesa su injerencia a nivel mundial. Y nosotros, nuestra relación con el imperio norteamericano es muy directa. No quisiera dar ejemplos precisos porque daríamos una polémica muy importante, pero acá los telefonazos de la embajada norteamericana en la Argentina son constantes y fluidos. Y son así hace un largo tiempo y son en varios países latinoamericanos de esa manera. Es muy difícil cortar o tener una relación por lo menos respetuosa, porque ellos no van a permitir jamás que haya un gobierno que desacate los intereses que ellos propugnan o tienen sobre el continente. A pesar de que esto lo marca Brzezinski en sus libros El Gran Tablero Mundial, los clásicos de las relaciones internacionales. Por más que Estados Unidos tiene supuestamente sus intereses sobre el Medio Oriente, su principal factor de interés geopolítico y geoeconómico es el continente latinoamericano. Y eso no hay que perderlo de vista porque acá están los mayores recursos de agua, la mayor biodiversidad, las mejores tierras para el cultivo y ellos necesitan esos insumos para sostenerse. Entonces, ¿cómo plantear una relación como pudo o hasta trató de hacer Perón, equidistante entre los Estados Unidos y de China? China puso 4.000 puntos de venta en la Argentina no puso ni uno en China de los comercios que todos, cada uno tiene en su cercanía. Entonces me parece que tenemos que replantear, les hemos permitido una base militar que no tiene acceso a ningún argentino por 100 años, nadie sabe qué se hace ahí. Entonces me parece que aquí hay que replantear todas las relaciones comerciales, diplomáticas de la Argentina. Necesitamos un presidente, pero que las tenga muy bien puestas, y un canciller que se las sepa de verdad. Sí, ahí les parece, meto la cuchara un poco. Sí, ahí quería retomar un poco lo que decía Matías, ¿no? Patear el tablero implica, y también parte de lo que decía Ezequiel, patear el tablero implica nacionalizar el comercio exterior, por ejemplo, implica discutir con los chinos, porque la primera exportadora en Argentina de soja es una empresa china, no es una empresa norteamericana, que es la segunda. Y la tercera creo que es la francesa, digamos. Entonces la nacionalización del comercio exterior, que es una medida ultra necesaria para la construcción de un proyecto independiente, implica romper con la dinámica de acumulación planteada por el sistema capitalista en su conjunto sobre la Argentina. Es decir, es romper la división internacional del trabajo planteada sobre el país. Y eso en términos políticos después tiene un montón de consecuencias, digamos, ¿no? Por ejemplo, a nadie se le puede escapar que un proyecto nacional de esas características necesita fuerzas armadas y de seguridad e inteligencia consustanciada fuertemente con ese proyecto, y que justamente en nuestro país tenemos que la justicia federal, las fuerzas de inteligencia, las fuerzas de seguridad nacional y las fuerzas armadas son dependientes del Comando Sur, ¿no? Y de la embajada, que es dependiente orgánicamente del Comando Sur, del Ejército de Estados Unidos. Entonces el problema que eso implica también, a su vez, una renacionalización de los aparatos de defensa, seguridad e inteligencia, y obviamente del sistema político, institucional. E implica
rever los convenios de cooperación con las potencias y pasarlos por el tamiz del interés nacional, ¿no? Y nada de eso puede ser, porque imagínate si vos te metés con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, de inteligencia y de seguridad. Necesitas un pueblo unido atrás de un proyecto claro, movilizado y decidido a avanzar en la construcción de su propia autonomía, ¿no? Necesitas los cuadros del mundo gremial, del mundo estudiantil, del mundo productivo, necesitas puestos en el compromiso de poner su cuota de esfuerzo y sacrificio en la construcción de un país independiente. Implica unir a todas las fuerzas nacionales, por eso hablamos de la necesidad imperiosa de un proceso de diálogo nacional para el proyecto nacional, ¿no? Parecido a lo que fue, si se quiere, más ampliado al Consejo de Posguerra que inauguró el peronismo. ¿Cómo es? Entonces, y eso implica a nivel internacional una postura tercerista, independiente de los intereses de las potencias que hoy se disputan la hegemonía global, que cuando uno los ve, cuando vemos los convenios de cooperación que plantean unos y otros, tenemos bemoles, pero no hay naturalezas distintas, ¿no? Es decir, no hay un mundo distinto atrás de... Rusia no ofrece un mundo distinto, un modelo de sociedad distinto. China no pareciera ofrecerlo al mundo, digamos. Lo que tenemos son sistemas de relaciones distintos en función de las relaciones de fuerza y la construcción de poder de cada polo, pero nosotros creemos que los países del tercer mundo necesitamos una vía tercerista de afirmación nacional y de integración soberana de los pueblos. Y en ese marco, en ese contexto real, de la geopolítica real, que necesitamos construir para consolidar un proyecto nacional, la alianza fundamental porque es lo que ha pasado con todos los procesos soberanistas de América Latina, la alianza fundamental de nuestros pueblos es con la República Islámica de Irán y el Eje de la Resistencia, que es la única fuerza tercerista a nivel global que disputa hegemonía con los poderes arrogantes. Digamos, de ahí que el petardeo del memorándum con Irán, el acercamiento que intentó con Irán y Siria el gobierno kirchnerista en su última etapa, no tuvo que ver con problemas internos, la AMIA, Nisman, etcétera, sino justamente con evitar e inhabilitar este camino de alianza con la República Islámica de Irán. Lauti, Elías, ¿quieren preguntar algo? Sí, yo quería hacer una pregunta, tomando una cosa que dijo cada uno. Ezequiel señalaba el hecho de que nuestro mercado interno alcanza un límite, que es lo que nos ha causado un proceso de estanflación bastante largo. Y Mariano señalaba que una de las dos alternativas era una inserción dependiente o una inserción soberana. Entonces, teniendo en cuenta estos dos elementos, necesitamos un mercado interno más amplio, salvo los que quieren un modelo más de financiarización, que por el contrario quieren una Argentina más pequeña. Necesitamos un mercado con mayor escala y con una inserción soberana. Entonces yo les quería preguntar qué rol asignarían ustedes a la integración, sobre todo a la integración sudamericana. Tuvimos en su momento el Mercosur con gobiernos medianamente alineados, que hoy nos encuentra al revés, a la Argentina aislada y a tres países, Paraguay, Uruguay y Brasil, pugnando por una liberalización del proceso de integración que básicamente marcaría su fin, porque a nosotros no nos sirve, a los sectores industriales de Brasil tampoco, pero a su vez, durante esos años de coincidencia ideológica, tampoco se logró una profundización tan grande del proceso de integración. Siempre hubo resquemores a nivel, sobre todo político, que dejaron al proceso a mitad de camino. No, ni profundizamos ni liberalizamos. Estamos ahí y ahí nos sirve. O es una o es la otra. Entonces le quería pedir la opinión a los dos al respecto. Bueno, la impresión que me da tu pregunta es que voy a empezar como particularmente, cuando uno piensa en Brasil,
Yo no me pondría el eje si Lula es progresista y entonces Bolsonaro es de derecha y que la integración, o sea, Itamari, que es su cancillería, hace casi 100 años tiene una política ya clara y determinada en funciones regionales e internacionales, y la Argentina tiene un lugar, pero no es su principal interés nacional o internacional en ese sentido. El intercambio comercial entre Argentina y Brasil, prácticamente entre la década kirchnerista y el proceso de Macri, que había dos presidentes de Política, no ha variado. Ellos tienen otro tipo ellos son una potencia industrial, lo quiero dejar muy en claro, porque en la década del 70, cuando Henry Kissinger Estados Unidos decide quiénes son los países industriales de la región, se decide por México y por Brasil y no por la Argentina, que relega un lugar de productos agropecuarios, y tiene que ver con la desindustrialización de los últimos casi 40 años del país. Entonces, me parecería, yo no estudio relaciones internacionales como estudian ustedes, pero poner el sesgo, porque Europa también tiene una unión de casi 20 países y los colores políticos cambian permanentemente, y sin embargo encuentra para poder desarrollarse. Creo que el secreto sería poder, porque inclusive hasta Kirchner medió en el conflicto que hubo en Colombia, hasta Piñera firmó la UNASUR, o sea, hay matices que hay que ver, y que no todo es color blanco y negro. Es mi impresión, quizás es equivocada con la respuesta. Acuerdo. Evidentemente, la creación de un mercado regional y un proceso de integración productiva y social es fundamental. El tema es que hace falta, a ver, porque el problema son los caminos y las condiciones que tenemos, las condiciones políticas, objetivas, digamos, concretas, en las que nos encontramos para impulsar esos procesos de integración. Entonces, este dilema que tenemos los argentinos lo tenemos en toda la región. Y el problema de la ausencia de instrumentos políticos soberanistas hace que se nos complique la posibilidad de estar acompañados en una línea de patear el tablero. ¿Sí? Es decir, todos nuestros esfuerzos tienen que estar obviamente en profundizar, en alcanzar y profundizar los niveles de integración posibles, llegando a los necesarios siempre, intentando llegar a los necesarios. Pero acá hay un problema de configuración del mapa político que impide ese camino, y por algún lado hay que romperlo. Es decir, esa situación de bloqueo estratégico hay que romperlo por algún lado, y hay que empezar por algún lado, como Venezuela abrió el camino de la integración progresista a fines de los 90, ¿no? Entonces hace falta en el continente un proceso político que abra las condiciones de rediscusión del proyecto nacional soberano en términos regionales. Y eso implica, obviamente, un impulso y un nivel de integración y acuerdo con las fuerzas regionales que acuerden con ese programa, pero además a nivel internacional que te permita construir la espalda suficiente para dar la pelea. Por ejemplo, esto que nosotros decimos de recuperar niveles de autonomía en términos de defensa y seguridad, obviamente ¿cómo se dice? Genera ruido con la ocupación británica de Malvinas. Obviamente, porque es uno de los elementos principalísimos de nuestra integridad territorial a recuperar. Entonces, por ejemplo, y en esto el imperialismo es muy claro, digamos, ¿no? Ellos no andan con vueltas. La ocupación de Malvinas instaló un escudo antimisiles de corto y mediano alcance, ¿no? Obviamente que un escudo antimisiles de corto y mediano alcance no es para resistir una ofensiva rusa sobre la OTAN. ¿Se entiende? Es un escudo antimisiles anti-argentino, por las características que tiene. El problema es que Argentina no tiene flota aérea capaz de
capaz de poner en crisis la dominación británica en el Atlántico Sur. Pero un acuerdo con la República Islámica de Irán nos da los misiles necesarios para ponérsela, ¿entiendes? Entonces, los tipos prevén que esa estrategia lleva a niveles de confrontación. En el caso del surgimiento de proyectos soberanistas, y van construyendo las condiciones para ese enfrentamiento. Los que no estamos discutiendo eso somos nosotros, que tenemos una dirigencia que está mirando para otro lado, está mirando otro partido. Sí, no hay dudas. Yo creo, Elías, vos Bien, bueno. querés hacer una... Bueno, sí, yo quería comentar alguna cosa. Veo que está un poco deshilachado el eje principal de la charla. Puede disparar para cualquier lado, entonces, bueno, no sé. Quería comentar una cosa y después hacer una pregunta a los dos. Yo estoy de acuerdo con las soluciones que se han vertido aquí en estos minutos de conversación que hemos tenido. Pero creo que lo que está faltando acá es un problema de voluntad política. No es un problema de que no se sabe qué hacer o que no se encuentran las soluciones. Es un problema de voluntad. No está la voluntad política hoy para hacer ninguna de esas cosas que nosotros venimos nombrando de la nacionalización de esto, de la nacionalización de lo otro. Tampoco creo que sea necesario todo eso. Porque, por ejemplo, a veces se habla de nacionalizar la banca, cuando en realidad los bancos más importantes son del Estado. Y en realidad eso se resuelve con voluntad política. Es decir, hoy la tasa de interés está como está porque el gobierno decide que esté como está, no porque los banqueros, porque los bancos, porque hay una conspiración. Yo creo que hasta que no comprendamos que el que manda es el presidente, y si el presidente no tiene voluntad de hacer las cosas como las tiene que hacer, bueno, el resto son versos del poeta Campoamor. Yo no sé realmente si la consecución de soluciones que nosotros estamos planteando siempre, que hay que hacer, que no hay que hacer, sirve de algo. Porque hoy no hay voluntad política para hacer nada de esto que nosotros estamos diciendo. Nada. Y esto se va a hacer solamente con alguien que sí tenga la voluntad de hacerlo. ¿Y quién es ese? Bueno, qué sé yo. Qué sé yo. Pero para preguntarle a Ezequiel. Bueno, a mí, ¿te contesto? Sí, no, porque no, la pregunta no era esa, pero sí, después háblame. Yo te quería plantear una cosa. Decime. Hay toda una discusión bien interesante respecto de quiénes van a ser los actores hablando en términos de estados y de países, que se van a imponer y que van a prevalecer en este nuevo orden internacional. Están los que dicen no, que China, que se vienen los chinos con todo, qué sé yo, y después están los que son, digamos, un pensamiento quizás más conservador, que dicen no, Estados Unidos y Rusia, que se va a producir una especie de nuevo Yalta. Bueno, yo que te quería preguntar, ¿de qué lado estás vos en esa discusión? Para vos, ¿quién va a ser el actor que va a prevalecer en esta nueva orden internacional? Porque si la pregunta era la inserción de Argentina en el mundo, bueno, esa inserción de Argentina en el mundo tendrá que ser necesariamente alineada en la política internacional del país que prevalezca. Porque como hablábamos el otro día con Gerardo Estrada, esto de la neutralidad ya no sirve. Hay que empezar a tener una política internacional que se la juegue, que haga política internacional de verdad. Y después Bueno, a Mariano le quería preguntar, yo no lo conozco, lo he visto algunas veces en los sábados de Jupe. Me gustaría que me cuentes un poco tu historia con respecto a tu fe, al Islam, que tengo entendido que es esa. Y porque me parece interesante, yo nunca he conocido a alguien acá en Argentina que profese
esa religión, si hay muchos aquí en Argentina y cómo ves el contexto en lo que es en Medio Oriente. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo surge esto, si es de familia, que nos cuentes un poco la historia de cómo llegaste a profesar esa fe que yo personalmente en Argentina no conozco. Empezá vos si querés, Ezequiel. Bueno, empiezo por lo particular, que fue por donde comenzaste la pregunta. La Argentina tiene aproximadamente una deuda externa de casi el 90% de su Producto Bruto Interno y está en cesación de pagos hace varios años, y la visita en noviembre del Fondo Monetario Internacional es para renegociar una deuda que no se está pudiendo pagar ni siquiera los intereses. En esa es la condición que tiene Argentina para empezar a plantearse algún tipo de política externa o algún tipo de política internacional. Lo que te estoy diciendo es que el país está absolutamente limitado y no tiene casi margen de acción y de maniobrabilidad. Con respecto a las potencias, el eje China, Rusia e Irán, que acá comentaba Mariano, es el eje que va a dominar todos los Balcanes euroasiáticos, como decía Brzezinski, y la ruta de la seda está llegando a casi toda Europa, y China es el único país que después de la crisis del coronavirus va a crecer entre un 2 y un 4%, mientras que el resto de las potencias mundiales caen en un promedio 7-5%, con un grave problema de desempleo y de crisis social. Entonces, no hay que ir, yo lo que estoy planteando es que no hay que ir abrazados a China, que nos va a salvar China, porque acá tenemos el mito de que vienen y nos van a salvar. Nosotros nos tenemos que salvar por nosotros mismos, tenemos que repensar esa deuda en cómo, y se tendría que haber investigado cómo se condujo esa deuda y dónde están los fondos de esa deuda, que no ha quedado claro por ni la administración Kirchner, Macri ni Fernández, que al contrario asumió Fernández y hizo libro cerrado y aceptó cualquier tipo de endeudamiento. Entonces tenemos un problema de dirigencia político muy profundo, de incapacidad, de mediocridad, de un montón de cuestiones que, bueno, no las quiero decir muy en voz alta, pero que hasta eso no se resuelva, y que yo estoy a favor de un recambio generacional con gente formada, que tenga solidaridad, factor perdido en esta solidaridad, compromiso, estudio, formación y militancia. Quizás a partir de ahí podamos generar algo distinto. Yo, perdón, me perdí la pregunta porque me quedé sin señal y se me desconectó. Recién pude volver. No, bueno, era que yo porque no te conozco y te vi algunas veces en los sábados de JUP, en el programa que hacen con Matías y con Darío, pero me gustaría que nos cuentes un poco o que me cuentes a mí, porque a mí me interesa, que es la historia tuya con respecto a la fe que profesás, al Islam. O sea, de dónde viene eso, que seguramente que es de familia, pero me gustaría que nos hables de cómo llegás vos a eso y si hay, pues yo acá en Argentina nunca conocí a nadie que profese esa fe. ¿Cómo llegás vos a eso? Bien. Buenísima la pregunta, porque tiene que ver con el tema que estamos discutiendo. Yo era, después de una adolescencia cristiana, me hago ateo, abrazo el marxismo como herramienta de análisis, me formo en esa escuela, he tenido una formación bastante completa en ese sentido, con incorporación de las ideas nacionales, ¿no? De un marxismo más cercano a Rey, Ramos, ¿no? Y mezclado con el nacionalismo popular, Jauretche, Scalabrini, digamos, formado en esa escuela. Ahora, mi militancia me hizo tener responsabilidades políticas que hacían necesaria la resolución, o por lo menos el análisis crítico de la geopolítica y de la situación política general, ¿no? Y
y obviamente estudiar los procesos de liberación y de construcción de proyectos nacionales en otras partes del mundo. Entonces la geopolítica siempre fue, en mi militancia por lo menos, del campo nacional popular, del nacionalismo popular revolucionario, se llamaba antes más claramente, siempre la geopolítica cumplió un rol fundamental, ¿no? Porque es lo que nos permitió prever la crisis del neoliberalismo, el ascenso de fuerzas progresistas y desarrollistas con intenciones de autonomía en América Latina. Digamos, ¿no? Son elementos que permiten prever procesos políticos en los que uno tiene que intervenir. En ese estudio me encuentro obviamente con la problemática de Medio Oriente, que en el campo del nacionalismo popular siempre fue un tema natural, y particularmente en el 2006 me impactó fuertísimo la victoria de Hezbollah sobre la invasión israelí. Entonces, como un puñado de un par de miles de combatientes derrotan a uno de los mejores, de los ejércitos más preparados, financiados y pertrechados del mundo, era un tema para analizar. Digo, así como se analizó a los vietnamitas en su momento, vimos que un grupo de compañeros, vimos que esta gente estaba estableciendo un nuevo modelo, una nueva doctrina de enfrentamiento a la fuerza del imperialismo. Entonces empecé a estudiarlo naturalmente, digamos, ¿no? Y obviamente el rol de Siria e Irán como potencias regionales que construían, desde mi perspectiva en ese momento, construían fuertes proyectos nacionales, avanzados en su propio acervo cultural. Entonces el estudio de esos proyectos nacionales, de esos procesos políticos, etcétera, me hizo acercar al Islam como la fuente natural de inspiración de ese movimiento. ¿Cómo es? Yo vengo de familia cristiana, ¿no? Cristiana y descendiente europeo, no, nada que ver con el Islam. Mi acercamiento al Islam en realidad tiene que ver con una crisis ideológica, teórica, que sobre fines de los 90 nos atravesó a una camada de militantes de distintos espacios, donde empezamos a ver que los modelos productivistas, ya sean del liberalismo, el populismo o el socialismo, no daban respuesta a la crisis general y civilizatoria de los modelos de sociedad dominantes. Es decir, nosotros decíamos, si hoy el mundo se acaba en 30 años por la sobreexplotación de recursos, si todos consumimos al nivel de la clase media europea, el mundo se termina en 2 días. Entonces, evidentemente hay que repensar los modelos de sociedad y cuáles son los parámetros que definen el modelo de organización social, ¿no? Entonces, no puede ser una concepción de progreso indefinido, etcétera, y consumista, ni por medios sociales ni por medios individuales, la fuente de creación de un nuevo orden justo y de integración soberana de los pueblos. Entonces ahí empezamos a desandar nuestra formación modernista y empezamos a ver cuáles eran los aportes de las ideologías tradicionales, digamos, de las cosmovisiones tradicionales. El taoísmo, el budismo, el indigenismo bien entendido, ¿no? Estamos hablando como cosmovisión. Y obviamente el Islam, que representa 1.500 millones de tipos y que además son los que hundieron la hegemonía norteamericana en Medio Oriente. Es decir, pensar un nuevo orden mundial sin la representación política de los tipos que le clavaron los últimos clavos al ataúd de la hegemonía norteamericana es un delirio. Obviamente van a tener una influencia y más siendo una fuerza tercerista con capacidad desde los pueblos de trazar alianzas con los procesos soberanistas e imponer respeto y autonomía frente a las potencias dominantes. Entonces nosotros ahí vimos un modelo y estudiando esos procesos políticos que yo llevo al Islam.
Interesante vuelta, ¿no? La que está contando Mariano. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para leer algunos mensajes de los compañeros. Algunos son preguntas, así que quizás de acá también salgan otros desarrollos. Bueno, nos saluda Hugo Di Bello. También, bueno, Cristina Pasos dice muy claro, gracias. El compañero también Hugo Di Bello dice, me conecté con ustedes a partir de la confianza que le tengo al doctor Cole. Les comento con la mejor intención, como pocas veces creo, que no sabemos dónde estamos parados. Muchas veces estuvimos en situaciones pésimas, pero manteníamos la esperanza en que íbamos a resolver los problemas, pero hoy me parece que estamos disgregados. No hay de dónde agarrarse, muy pocas veces tuve esa sensación. ¿Cómo sigue la película? ¿Dónde está el movimiento popular? ¿Quién convoca a un proyecto nacional? ¿Cómo nos organizamos uno a uno para hacerlo? Creo que para llegar al proyecto falta, ustedes están dando los primeros pasos, dice Hugo, muchas gracias. Bueno, Cristina Pasos también dice, lo de la base china en el sur, argentino se instaló durante el gobierno de Cristina para frenar de algún modo los intereses y posibles avances económicos de Inglaterra y Estados Unidos. Es una pregunta, ¿eh? Pregunta a ver si quiere alguno de tanto Ezequiel o Mariano contestar si creen que esta es la motivación para que se instale la base, se haya instalado en su momento la base china en el sur. Para ser sincero, no lo sé. Sé que está la base. A ver, en eso acuerdo completamente con Ezequiel porque hay un tema. Si hubiéramos querido cortar los vínculos, digamos, de la peligrosidad de la penetración anglosionista americana sobre la Argentina, hubiéramos nacionalizado la Fuerza Armada y los altos mandos de la Armada, por ejemplo, dejarían de formarse en la Cuarta Flota, cosa que siguió pasando durante el kirchnerismo. Entonces, no es una base extranjera, no es una base extranjera la que no va a resolver ese problema. Ojo, no sé si puedes agregar algo, Cristian. Nosotros, sí, por supuesto. Yo había tenido la oportunidad de charlar con Carlos Spadone, que es el presidente de la Cámara Argentino-China. Lo comento porque por ahí viene esa línea y él decía que había que colonizar la Patagonia con colonizadores chinos, cosa que no comparto, pero por ahí viene por ahí la línea, pero para marcar que puede haber un sector de la dirigencia que piense en China como una forma de contener las intenciones que tienen otros de apropiarse la Patagonia, ¿no? Yo no coincido en que los colonizadores tengan que venir del extranjero, prefiero tenerlo yo, dividir la Patagonia, armar pequeños campitos y hacer una especie de reforma agraria en la Patagonia, pero esa es mi visión más nacionalista y soberanista con respecto a esos territorios que están hoy vacíos, ¿no? Pero tal vez puede haber un sector de la dirigencia que piense así como marcaban en la pregunta. O no, se puede dar una política poblacional, una política de reconversión industrial. Fíjense lo que es la plataforma submarina, lo que es la costa de la Patagonia. Fíjense si no hay recursos económicos para explotar y repoblar esa área. ¿Por qué 15 millones de habitantes en área metropolitana con grandes problemas urbanos? Obvio que sí, lo vemos ahora en la pandemia, tenemos hacinamiento, no tenemos trabajo, la gente no sabe qué hacer porque el virus está circulando en el área metropolitana, no lo podemos sacar porque cada municipio cierra su frontera porque no quiere que entre el virus y los tenemos acá estancados. Con respecto a lo que decía del Atlántico Sur, el tema es que no tenemos un barquito, ni siquiera para defenderlo, ni siquiera para explotarlo, para defenderlo nada más. Y además está que los chinos no dejan de explotar el Atlántico Sur en alianza con los británicos y no está nada claro que China no sea el nuevo portaaviones del capital financiero. Yo creo que está un poco claro que va por ese camino. Sí, exacto. Yo justo el otro día escribí para el portal, para Coinón, un artículo que había escrito para un seminario que daba justamente el general Brown, el ex general Brown, donde, sí, a ver, China agotó los recursos ictícolas de su mar en los 80, es el mayor consumidor de calamar, por ejemplo, y una de las regiones más abundantes en este recurso es el nuestro. Y son conocidas las numerosas intervenciones como no se puede controlar nuestra plataforma marítima, son conocidas las numerosas intervenciones de los barcos chinos ilegales que vienen y se lo llevan. De hecho, hubo problemas hace unos años cuando se capturaron 2. Sí, por eso es tan importante lo que veníamos hablando antes, y creo que en las clases de Fabián Brown lo deja claro,
sobre la nacionalización de los puertos y una estructura productiva y desarrollo en base a eso. Creo que es fundamental desarrollar una base marítima para Argentina, lo que no alcanza con hacer un mapita, como hicieron ahora. Creo que eso queda claro, pero bueno, para eso creo que hay medidas anteriores que hay que hacer para, en base a eso, como lo dijimos antes. Creo que el comercio exterior es una de ellas. Y ahí creo que con Mariano se podría profundizar esa idea de explicar un poco el comercio exterior y ver los beneficios de eso. Porque yo creo que es algunas discusiones que hemos tenido y creo que se dieron un poco cuando habló Elías, tenemos algunas discusiones sobre si hay que nacionalizar, si no hay que nacionalizar, si el Estado está para eso, está para el otro. Y creo que si Mariano nos pueda dar una perspectiva un poco más de profundización sobre eso, estaría interesante. Sobre el porqué de la nacionalización del comercio exterior. Y, por ejemplo, hoy tenemos el problema crítico del control de divisas, ¿no? Y las divisas vienen del comercio exterior. Del comercio exterior y de la inversión, ¿no? Si el Estado nacionaliza el comercio exterior, tiene el control de las divisas. Si no lo nacionalizan, no las tiene. Lo que puede discutir, en el caso de que no tenga el control, ¿sí?, es cuánto se queda de la renta a través de vía impositiva o derecho de exportación, en este caso con la retención. Pero, en ese caso, no discute la autonomización del modelo de desarrollo. Es decir, en el caso de las retenciones con el comercio exterior privatizado, que es lo que hizo Menem, eso lo hizo Menem, ¿sí? Perón nacionalizó el comercio exterior. El que desnacionalizó el comercio exterior fue Menem, digo para que tengamos claro, ¿no? El que le entrega al capital financiero la llave de la planificación de la economía nacional es Menem. Disuelve la Junta Nacional de Granos en el 91, sí, sí. Entonces, el tema es que vos, cobrando impuestos, digo así genéricamente, ¿sí? No entremos en la cuestión técnica, cobrando impuestos a las exportaciones, vos te apropiás de una parte de la renta sobre la base del modelo de desarrollo planteado por el capital financiero para la Argentina. ¿Sí? Es decir, es un planteo de asociación estratégica con el capital financiero en un contexto donde no hay ninguna asociación posible con el capital financiero. Entonces, la única forma de plantar un proyecto nacional es nacionalizando el comercio exterior. Sin nacionalizar el comercio exterior no hay ninguna posibilidad de dejar de ser colonia. Podemos ser una colonia más desarrollada, con mejores ingresos, si cobramos retenciones. Pero las retenciones no determinan el modelo de desarrollo. Eso hoy lo determina el mercado mundial. Y el control del capital financiero sobre el comercio exterior argentino. Entonces, lo que estamos discutiendo es producción nacional o usura. Es decir, la economía nacional, el modelo de desarrollo y la estructura social e institucional del país entregada al capital financiero, de la cual sacaremos o no tajada en el caso de que haya gobiernos más o menos interesados en cómo viva la gente, o construimos un proyecto nacional. Y para construir ese proyecto nacional hay que retomar las palancas fundamentales del desarrollo, y eso es el Estado y el comercio exterior. No le veo otra vuelta, y el problema es que en eso es por ahí el matiz con Elías, que el problema es que él dice que no hay voluntad política, pero que al mismo tiempo la nacionalización del comercio exterior no es necesaria. Obviamente que si no se ve como necesaria, no se va a construir nunca la voluntad política, ¿no? Entonces, las voluntades políticas se construyen en concreto sobre la base de un programa y un modelo de desarrollo concreto. Entonces, por eso nosotros planteamos que para construir un proyecto nacional hace falta patear el tablero y unir a todas las fuerzas nacionales contra el predominio del capital financiero. El capital financiero no es una abstracción. Es Cargill, es Costco,
es BlackRock, concretamente, digamos, ¿no? Son los dueños de nuestra deuda, los dueños de nuestra renta agraria, los dueños de nuestra renta energética, son los ingleses, los norteamericanos, los chinos, no hay mucha vuelta, digamos. Bueno, creo que ahí contestado. Había algunos temas que habíamos prehablado, por lo menos con los chicos, para consultarte, Mariano, que nos gustaría por ahí, bueno, abrir el campo respecto a eso. El primero es, bueno, la semana pasada te tocó ir a la bicameral de inteligencia, al Congreso, a declarar en torno a lo que es el tema de Lara San Juan, ¿no? Si nos podés contar un poco, bueno, en qué marco fuiste y cuál es la visión que tenés respecto a eso. Bueno, tiene que ver con esto de la recuperación de la soberanía nacional y del Atlántico Sur, concretamente. En particular, la declaración en la Comisión Bicameral de Fiscalización y Control de la Actividad de los Organismos de Inteligencia fue por el tema esto del espionaje sobre los familiares, que la misma interventora de la AFI reconoció y denunció, ¿no? Sobre la base de información que encontró en las computadoras del organismo. En la denuncia que hace la interventora de la AFI aparece la mención a una carta que nosotros entregamos a Macri el 10 de febrero del 2018, donde planteábamos la necesidad de que el Ejecutivo haga pública una serie de informaciones técnicas fundamentales que servían para conocer la verdad de lo sucedido con el Lara San Juan, que sabíamos que estaban en manos del gobierno porque el mismo gobierno lo había dicho. Es decir, lo había anunciado, pero no había dicho el contenido de esa información. Entonces el 10 de febrero nosotros, unos familiares que participan con nosotros de una comisión investigadora independiente, si se quiere, que se llama Red Federal de Investigación Lara San Juan, fueron y le entregaron la carta con ese pedido al expresidente Macri en Chapalmalal. El tema es que, bueno, salen los partes de inteligencia que nosotros íbamos a entregar esa carta, que iba a decir, etcétera, ¿no? Haciendo mención a algunas cosas y que iban a ampliar, dicen, ampliaremos. Entonces queremos saber qué es lo que ampliaron y qué es lo que estuvieron espiando de nuestro trabajo, ¿no? Entonces nos hace pensar que mínimamente fuimos seguidos en los planteos que hacíamos, que había un seguimiento del AFI sobre nuestra actividad y que, bueno, queremos saber concretamente cuál fue el rol de la AFI en conocer nuestros movimientos y nuestra lucha por la verdad y la justicia, digamos, ¿no? Justo el contenido de esa carta es muy importante, por lo menos para nosotros, porque son los elementos que fundamentan primero nuestra declaración en el juzgado de Caleta Olivia, donde denunciamos que la hipótesis principal es la de un ataque británico sobre el Lara San Juan, encubierto por el gobierno nacional, y los mandos de la Armada, de la AFI y del Gabinete de Seguridad y Defensa, que fundamenta a su vez el pedido de juicio político sobre la jueza que lleva adelante la causa de Lara San Juan en la Caleta Olivia, que lo hicimos ante el Consejo de la Magistratura. Porque ocurre lo siguiente, y esto trato de explayarme lo menos posible, y hacerlo lo más simple. Hay dos elementos objetivos, materiales, contundentes, inobjetables, indiscutibles, de lo que ocurrió ese 15 de noviembre de 2017 a las 10:51, que es el registro de la explosión que tomó un organismo internacional que se encarga de controlar el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, que fue el que registró y analizó la explosión de la Lara San Juan, y que fue el que se comunicó a la semana de la desaparición. Cuando se comunicó la explosión fue a través de información presentada por este organismo. Están los registros de la explosión, por un lado, y el estado del submarino hallado un año después, ¿sí?
Esos son los dos elementos concretos que hay, son los dos elementos objetivos de lo que pasó en ese momento, ¿sí? Es decir, para saber qué pasó con el Air San Juan, los únicos dos elementos objetivos, materiales, concretos para analizar son esos dos, el registro de la explosión y el estado del submarino. 2 semanas después de haber desaparecido el submarino y 1 semana después de haber detectado esa explosión, la Armada y este organismo internacional hacen una prueba y detonando una bomba antisubmarina a 40 metros de profundidad, que era el último plano informado posible por el capitán Fernández, el capitán del submarino de San Juan, detonaron una bomba antisubmarina a 40 metros de profundidad para comparar la magnitud de una y otra explosión. Este organismo internacional, entre las conclusiones que plantea, es que son dos eventos similares. ¿Sí? Es decir, la conclusión del organismo internacional dice que la explosión registrada por el Ara San Juan es compatible a la detonación de una bomba antisubmarina. ¿Sí? Eso es objetivo. Eso está en la justicia, lo tenía el Estado. ¿Sí? Lo recibió el Poder Ejecutivo Nacional, ese informe, a fines de diciembre del 2017. Y las imágenes y los videos del hallazgo del San Juan, ¿no? Que si vos tenés una explosión de determinada magnitud y tenés los restos del submarino para saber cuál es la concordancia de si pasó una cosa o pasó otra, ¿sí? El análisis de esos dos elementos te achica el abanico de hipótesis posibles de lo que ocurrió. ¿Entiendes? Entonces tenemos el registro de la explosión del San Juan, la comparación con una bomba antisubmarina y los restos del submarino hallado. Esos dos elementos, el registro de la explosión comparada y el submarino hallado, no fueron peritados por la jueza. A ver, la justicia federal encargada de la causa de San Juan dictaminó un fallo sin saber qué pasó con el submarino. Y los únicos dos elementos que tenía, que consideraba, porque incluso lo dijo la jueza por los medios varias veces, que consideraba fundamentales para saber lo que pasó, obviamente, el registro de la explosión y el estado del submarino, no convocó un peritaje por esos dos elementos, y mucho menos por la concordancia entre uno y otro. ¿Sí? Ahora, eso es lo que motiva nuestro pedido de juicio político. Es decir, ¿cómo vas a determinar responsabilidades si no sabes lo que pasó? Y si no convocas un peritaje de las únicas dos pruebas que tenés, ¿cómo vas a determinar qué pasó? Si no es por relato, ¿se entiende? Me parece que pasó tal cosa, no existe eso. Estamos hablando de un submarino militar hundido en zona de conflicto. ¿Sí? Una de las cosas... ¿Cuál es la hipótesis, Mariano, del encubrimiento por parte del gobierno de ese momento? Bueno, a ver, hay una serie de elementos que la explosión del San Juan es compatible con la detonación de una bomba antisubmarina. ¿Sí? Los restos hallados son compatibles con una explosión a poca profundidad y no con una implosión por colapso, como dicen los medios. ¿Sí? Porque los submarinos implosionados aparecen todos partidos a la mitad. Porque la implosión implica un proceso de liberación de energía que equivale a 1000 veces un torpedo. ¿Se entiende? Más a la profundidad que dice la Armada que pasó. El submarino está entero en una pieza. ¿Sí? Está colapsado, pero está entero en una pieza. Es imposible que haya implosionado. ¿Sí? El estado del submarino es compatible con una explosión a escasa profundidad. ¿Sí? Por lo tanto, es compatible con la detonación de una bomba antisubmarina a 40 metros de profundidad. ¿Sí? Cuando vemos la ruta de la explosión y decimos qué dispositivos existen en el Atlántico Sur capaces de producir una explosión de ese tipo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que son las bombas antisubmarinas que tiene la Argentina y las bombas antisubmarinas que tienen los británicos. ¿Sí?
bombas antisubmarinas que equipan a los helicópteros británicos que los mismos tripulantes del San Juan denunciaron que habían perseguido al Ara San Juan en el viaje de ida a Ushuaia en un mensaje de WhatsApp a sus propias familias, donde dicen nos persiguió un helicóptero británico. ¿Sí? Esos helicópteros británicos, depende qué tipo sea, uno u otro de los que tiene Gran Bretaña, van equipados con 4 y con 2 cargas de profundidad o bombas antisubmarinas de ese tipo. La plataforma logística, el soporte logístico de la operación de esos helicópteros antisubmarinos, ¿sí?, que tiene Gran Bretaña, era el buque patrullero HMS Clyde, que era el buque patrullero de las islas que tenía orden de vigilancia al San Juan. Es decir, el San Juan tenía que ver, en su orden de operaciones, estaba registrar la actividad de las fuerzas aeronavales británicas, entre ellas estos helicópteros antisubmarinos y el HMS Clyde como buque patrullero. ¿Sí? Y resulta que el HMS Clyde apaga su ICE, su GPS, para que no sea seguido por las páginas web de tránsito marítimo, el 13 de noviembre a eso de las 6 de la tarde y lo vuelve a prender el 15 de noviembre a eso de las 6 de la tarde. Es decir, que la explosión de San Juan es compatible a una bomba antisubmarina que equipa a los helicópteros antisubmarinos que habían perseguido al San Juan en el viaje inmediato anterior, según los mismos tripulantes, y el buque patrullero que le hace de soporte logístico apaga el GPS justo en el momento del siniestro, y lo vuelve a prender 10 horas después. Entonces tenemos que el submarino no aparece con señales de implosión, aparece con señales de una explosión a escasa profundidad. Que a escasa profundidad esa explosión es equivalente a una bomba antisubmarina según el registro del organismo internacional que analizó la explosión. Que esas bombas antisubmarinas se equipan a los helicópteros británicos que habían perseguido el Ara San Juan según los tripulantes del Ara San Juan. Y que el soporte logístico de esos helicópteros apaga su GPS en el momento del siniestro. Es decir, no hay hipótesis mejor documentada que la del ataque británico. No hay. ¿Se entiende? Y es lo que explica, además, el desastre institucional y la vergüenza nacional de las comunicaciones de la Armada durante todos esos días. No tenemos que olvidarnos que el 16 de noviembre, un día después de la desaparición del Ara San Juan, el diario La Capital de Mar del Plata, citando fuentes del Comando de Tránsito Marítimo de la Base Naval Mar del Plata, dijo que lo traían a remolque, que había tenido un problema de las baterías, que eso es parte de las comunicaciones internas entre el submarino y el comando. Quiere decir que esa información salió de fuentes de la Armada y del Comando de Submarino, diciendo que los tripulantes habían logrado sacarlo a flote y que lo estaban trayendo a remolque. Por eso las familias fueron a la base naval a esperarlo. Al otro día dijeron que el submarino estaba en superficie porque había intentado, según una empresa norteamericana, había intentado comunicarse 7 veces con el teléfono satelital, que tenían el registro de eso. Y una vez conocida la explosión, el 23 de noviembre, a la semana, sale 2 días después un ex jefe de inteligencia naval de Estados Unidos diciendo que según las fuentes del organismo internacional, etcétera, había sido un accidente por las baterías, que esto que el otro, que los tripulantes ni se enteraron, y todo basado en información falsa, que todos los medios del mundo lo viralizaron, y que fue considerado por el gobierno argentino y por el aparato institucional argentino como la explicación certera de lo que había pasado, sin ninguna prueba. Y el operativo SAR de búsqueda y rescate, que está a cargo del Comando de Alistamiento de la Armada, ¿sí?, que justamente el jefe el segundo de la Armada, el jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, era amigo de este jefe de inteligencia, era conocido de este jefe de inteligencia naval de Estados Unidos que inventó la mentira del San Juan, ¿sí? Ese es el organismo de aplicación del proceso de búsqueda y rescate, ¿sí?, del Comando SAR. Según las declaraciones bajo juramento del capitán Villamide, jefe de la Fuerza Submarina en ese momento,
el comando de las operaciones SAR de búsqueda y rescate fue entregado a un comando conjunto británico-americano. Y la Argentina ponía a disposición todas sus capacidades militares y de inteligencia para que los muchachos planifiquen la búsqueda de nuestro submarino. Entonces, cuando nosotros vemos que la justicia, digamos, que el Ejecutivo mintió, porque los partes que daba la Armada con el Ministerio de Defensa, no hacía falta esperar al otro día. El mismo día daban, a la mañana decían una cosa y a la tarde se tenían que desmentir por las barbaridades que habían dicho. Eso pasó todos los días hasta que cerraron la persiana de la conferencia de prensa. Entonces, vos ves que la Armada tuvo esa actitud, que el Ejecutivo tuvo esa actitud. Por ejemplo, el ministro de Defensa mintió en el Congreso diciendo que el organismo internacional había determinado que era una implosión. Cuando el organismo internacional dice que la anomalía hidroacústica fue compatible con una explosión, lo dice desde el primer comunicado lo dice. ¿Sí? En el Congreso también miente Marcos Peña, jefe de gabinete, cuando en marzo de 2018 da el informe ante el Congreso, le preguntan sobre la magnitud de la explosión del San Juan, y dice que no lo tiene, cuando hacía 3 meses el organismo internacional le había entregado al Estado argentino el informe completo de cuál había sido la magnitud de la explosión del San Juan y su comparación con la detonación controlada de una bomba antisubmarina. Entonces, cuando vos ves que el Ejecutivo miente escandalosamente, que las pruebas determinan mínimo que hay un piso de sospecha sobre la acción británica absoluta, y que no se siguió esa ruta, ni siquiera se fijaron en las páginas web de tránsito marítimo qué recorrido había hecho el buque patrullero inglés. Ni se fijaron qué hicieron las fuerzas inglesas durante el momento. No lo hicieron. Le entregan el operativo de búsqueda y rescate a un comando británico norteamericano, los socios de la ocupación. El Ejecutivo miente, la Armada miente, la jueza no perita las únicas 2 pruebas que tiene. Y el Congreso, con la Comisión Bicameral de Investigación del Ara San Juan, que nosotros promovimos, también dictaminó sin haber convocado un peritaje de esos 2 elementos. Entonces, cuando vemos que los 3 poderes del Estado participaron del encubrimiento escandalosamente, porque negarse a peritar las únicas pruebas que tenés es una barbaridad, y encima agarrarte de los versos que dice la inteligencia norteamericana es otra, no nos queda otra que denunciar el encubrimiento. No nos queda otra. Y que no es un encubrimiento en el que solamente participó el gobierno macrista. Porque la principal defensora de Aguad y la teoría del accidente en el Congreso no fue un macrista, fue Nilda Garré, ex ministra de Defensa durante el kirchnerismo, que no ha roto ninguna relación con la OTAN durante su gestión. ¿No? Por eso nosotros vamos a la Comisión de Inteligencia a decir, muchachos, acá está lo de la cartita, nos persiguieron por lo de la cartita, veamos lo de la ruta de la cartita, todo lo que quieran. Pero acá la Comisión de Inteligencia lo que tiene que estudiar es la posibilidad, porque ni la justicia ni el Congreso pudieron demostrar si hubo o no hubo explosión, si hubo o no hubo ataque. Dicen que no están en condiciones de definirlo, sin peritar las únicas pruebas que hay. ¿Se entiende? Entonces, siendo posible aún, porque no hay fallo en contra, de que haya sido un ataque británico y haya sido encubierto por el Estado, la Comisión de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia tendría que averiguar cuál fue la actividad de los organismos de inteligencia vinculados a la causa de San Juan. Y cuál fue la actividad de los organismos de inteligencia extranjeros que tenían vínculos con mandos de la Armada. Muy sencillo, digamos.
estas son las pruebas que a nosotros nos permitieron abrir el juicio político contra la jueza, y son las pruebas que fuimos a exponer a la Comisión Bicameral de Inteligencia. Un tema durísimo. Muchachos, ¿quieren hacer alguna consulta respecto a este tema? Bueno, sí. La semana pasada hablábamos con Gerardo Estrada sobre el tema de la inteligencia, ¿no? De qué rol deberían cumplir los servicios de inteligencia en nuestro país. Estamos acostumbrados a que más que se utilicen para conseguir información extranjera, nos espían a nosotros. Entonces, por un lado te quería preguntar, ¿cuál te parece que debería ser el rol de los servicios de inteligencia en Argentina? Y junto con eso, si tal vez tenés información respecto de cómo fue ese espionaje a los familiares de Lara San Juan. ¿Qué se buscaba obtener al investigar a familias de las víctimas? Empezamos por lo último. En principio, digamos, el trabajo de inteligencia en ese sentido tiene muchas aristas posibles. Primero, para saber qué información manejan los familiares. Segundo, cuál es el estado de ánimo y cuáles son las decisiones políticas que como grupo víctima de un hecho trágico, organizado y unido, están dispuestos a cumplir en función de garantizar su acceso a la verdad y a la justicia. Entonces, digamos, puede ser desde obtener información sobre qué información manejan los familiares, hasta cuál es su voluntad de demanda y cuál es su estado de ánimo, incluso emocional, digamos, ¿no? Que permitan que los funcionarios del gobierno de turno puedan maniobrar sobre las divisiones, los intereses, los estados de ánimo de los familiares, digamos, ¿no? Sí, pueden ser muchas las intenciones del gobierno y probablemente sean multilaterales, digamos, ¿no? De que tengan muchos aspectos a incorporar. Sí se ha comprobado aparentemente, por peritajes que se habían hecho, se había comprobado el seguimiento, la intercepción de comunicaciones digitales, telefónicas, electrónicas, etcétera, de familiares. Incluso hasta les han borrado mensajes recibidos de los tripulantes, bueno, cosas horribles. Que bueno, habrá que ver cómo se desarrolla esa causa, que bueno, sí, sirve como para discutir el espionaje ilegal, ¿no? Pero la utilización ilegal de los servicios de inteligencia, pero realmente más preocupante que el espionaje a nosotros, me parece, la producción de información falsa para el encubrimiento de un ataque externo. Ahí me parece que la gravedad pasa de castaño oscuro, digamos, ¿no? Obviamente cuando hablamos del rol de los servicios de inteligencia, está claro que tiene que ser para la defensa y la seguridad nacional. El problema es que para eso necesitas una conducción que cumpla una función nacional. Es decir, sí. A ver, los profesionales de la defensa y de la seguridad en general tienen un nivel de formación alto. No son boludos, ¿sí? Tienen un nivel de formación alto. El problema es que vos no vas a tener Fuerza Armada Nacional y Fuerza de Inteligencia y Seguridad Nacionales con un concepto nacional si no cumplen una función nacional. Es decir, por más que cambien los planes de estudio, si cumplen una función antinacional vas a formar cuadros antinacionales. Vas a formar cuadros antinacionales con chamullo progresista. Entonces el problema no está en digamos, que haya algunos sectores progresistas pensando que le pueden explicar la geopolítica a un almirante o a un general de ejército es un delirio. Los tipos tienen una formación de la puta madre. Bueno, tenemos una antropóloga en seguridad, ¿no?
Claro. El problema es la función que cumplen, porque todos sabemos, a nosotros nos forma la función que cumplimos, no el chamullo que sostengamos para justificar la función que cumplimos. Entonces, mientras las Fuerzas Armadas no cumplan una función nacional, no tengan una función nacional en el proyecto nacional, no vamos a reformularlas con criterio nacional. Eso no se resuelve desde lo ideológico, se resuelve desde lo político funcional concreto. Y después de lo ideológico se podrá reforzar. Pero yo dudo sobre la capacidad de los sectores progresistas de inculcar ideas nacionales. Entonces, digamos, me parece que lo fundamental en el caso de la defensa, de las fuerzas de defensa y seguridad nacional, está en discutir su rol, ¿no? Fundamentalmente. Sí, lo que hablamos, yo creo que lo hablamos una vez sobre. Tenemos algunas no preguntas. tanto en lo discursivo, sino darle. Creo que Cristian está con un poco de delay, pero bueno, no lo que iba a decir simplemente para que leas. Sí, lo dije. Después las Lo dije preguntas hace 15 minutos. Sí, lo que discutíamos era sobre que a las Fuerzas Armadas se le tiene que dar una misión nacional antes que un discurso nacional. Claro. Y creo que una vez vos comentaste y lo comentábamos los sábados sobre darle misiones, darle tareas, proyectos y no tenerlas en la periferia sin una misión nacional y cumpliendo o conspirando para los sectores extranjeros. Así que bueno, Cristian, si me vas a escuchar capaz que unos segundos tarde podés leer unos comentarios. Ah, no, pará. Bueno, algunos. No, sí, Mariano, sí. Algunos comentarios. Jessica Frascaroli dice: orgullo de compañero, gracias por la valentía de decir la verdad y acompañar a los familiares de nuestros compatriotas tripulantes del Ara San Juan. César Marín dice: muy impresionante la llegada de Mariano a la fe desde un abordaje político de liberación popular. Agus Pericé nos deja una pregunta, que acá por ahí la quieren contestar, que es, bueno, dice, buenas, muy interesante la charla, pregunta, ¿no les parece que el acuerdo de Cristina Fernández y Alberto implica una defección en la búsqueda de un proyecto nacional con autonomía por las supuestas relaciones de fuerza y la asunción de un proyecto de dependencia a través del diálogo y los buenos modos con el imperio y sus socios locales? Eso pregunta Agus Pericé. ¿Puedo contestar? En el año 2003, cuando algunos de los dos integrantes de este panel eran muy pequeños, Néstor Kirchner fue presidente. Durante su campaña se repartió un cuaderno con una bandera argentina, tenía casi 30 carillas, sobre todo cuál iba a ser su plan de gobierno, cómo se iba a iniciar todo el desarrollo nacional. Eso fue en mayo del 2003. Cuando se decide la fórmula Fernández-Fernández, yo el único recuerdo que tengo de iniciativas, nunca se repartió ningún programa ni proyecto, eran como pequeños iconos en WhatsApp, en donde se decían en 2 liñitas cuáles iban a ser las principales medidas de gobierno. Creo que hay que hacer una autocrítica, yo lo voté, por supuesto. Acá no hay plan de gobierno, no hay programa de gobierno, es un día a día, es un hora a hora y es una puja de poder interior tan profunda que ni siquiera los observadores externos entienden. Sí, Mariano. Sí, ahí de acuerdo completamente con Ezequiel y quería agregar que el problema fundamental es que no es convocada la sociedad a esa discusión. Es decir, hay una concepción en la dirigencia política de discutir la orientación que va a tomar el país en las próximas décadas, que además es lo que está discutiendo toda la dirigencia política, lo dice, no es que eso lo dice el kirchnerismo, lo dice el albertismo, entre comillas, lo dice el masismo, lo dice el macrismo, Guillermo, Rodríguez A, lo dicen todos están de acuerdo en que ahora se está discutiendo la matriz
digamos, del modelo de desarrollo nacional que va a determinar las próximas décadas. ¿Sí? El problema es que dejaron al pueblo fuera de esa discusión. Y cuando el pueblo queda fuera de esa discusión, pasan cosas malas. Yo creo, porque es lo que se ve por las maniobras de los agentes de la embajada, que hay una decisión política de correr a Cristina Fernández del epicentro de la escena política y transformar el mapa político a golpe de golpe, ¿no? El golpe policial, el golpe judicial, el golpe político que se intentó el 17 de octubre con Alberto a la presidencia del PJ, con acuerdo de los gobernadores y los intendentes y una parte de la CGT. Me parece que está claro y que está en línea con lo que la embajada, sí, las embajadas piden en Bolivia, piden en Ecuador y piden en todos lados, ¿no? Es decir, correr de la escena política a las fuerzas que representaron de una u otra manera, no importa con qué grado de éxito y fidelidad, que representaron de una u otra manera a las posibilidades nacionales de construir un proyecto nacional. Y eso es muy notorio. Nombrar, Mariano, el tema de Bolivia. Aprovechamos, Mariano, ahí recojo el guante, nombraste recién, bueno, que también la intención, y nombraste Bolivia, de vaciar de contenido a los procesos populares. ¿Cómo interpretás el triunfo del MAS? ¿Cómo crees que va a continuar esto? Porque nos parece obviamente bastante particular que luego de 11 meses de un gobierno autoproclamado y el golpe a Evo, bueno, ahora tranquilamente asuma el MAS y bueno, y no suceda nada extraño. Algunos hablan de un Lenin Moreno, otros están expectantes. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo lo veo como un Alberto Lenin Arce. El MAS es la representación política de una alianza popular, obrero, campesina, indígena, fundamentalmente con participación minoritaria de sectores medio progresistas, lógicamente minoritarios, ¿no? Sin embargo, Arce, a pesar de ser arquitecto del milagro económico boliviano, es un tipo que no tiene anclaje en esa alianza popular. Sí, no viene de ahí, viene de la burocracia financiera del Estado. Es decir, él era funcionario del Banco Central neoliberal, ¿sí? Y así como fue un tecnócrata del Banco Central neoliberal, fue un tecnócrata del Proyecto Nacional Boliviano. Entonces, él fue el candidato que eligió esa alianza popular como posible, pero en el medio, además del golpe y la proscripción de Evo Morales, se da la inhabilitación de Morales para ser candidato a senador. Y esa alianza permitió la inhabilitación de Morales y siguió adelante. Y ahora asumió y hizo un par de declaraciones que son para pensar, ¿no? En principio planteó que iba a ser un gobierno para tender puentes, iba a ser un gobierno de diálogo con la oposición liberal, cipaya, golpista. No estamos hablando del diálogo de las fuerzas nacionales comprometidas en el proyecto nacional boliviano. Está hablando de diálogo con las fuerzas golpistas y payas que trabajaron para la Embajada de Estados Unidos en la destrucción del proceso político iniciado por Evo. Entonces, ese diálogo sin condiciones planteado por Arce me hace acordar mucho a Alberto Fernández, ¿no? Que dice a mí que me parece, para complementar a Mariano, hay un artículo, salió hoy o ayer en la BBC de Londres en español. Es un medio bastante serio, ¿no? No es Infobae. Entonces plantean que en realidad el nuevo presidente Arce gobernaría sin Evo Morales, que Evo Morales estaría corrido de la escena política en Bolivia. Y estas paradojas, ¿no? Lo que pasa en Ecuador, Bolivia, bueno, lo que pasó acá fue como
una moneda. Justo Cristina se le ocurrió ser vicepresidenta, lo puso Alberto, bueno, se ganó, vamos a ver cómo continúa esto. Pero Brasil, por ejemplo, tiene el mismo problema Evo Morales que Lula, que primero no sabe si están totalmente en libertad, segundo, no sabe si va a poder ser candidato presidencial porque saben que es una amenaza, y acá están muy claros los intereses de las embajadas norteamericanas en el Cono Sur, en donde no van a permitir a ningún gobierno que contradiga sus intereses. Entonces, ojo con lo que está pasando en Argentina, porque todo indica que el sector de Sergio Massa, Redrado y Lavagna son los que van a tomar más protagonismo en los próximos, no sé, meses, pero semanas por los problemas económicos que todos conocemos y el corrimiento del ala Cristina Máximo, etcétera, ¿no? Es una situación muy complicada. Exacto. El tema es que como se ve en cada lugar, concretamente lo que sí se ve es que hay una mano de la embajada en pudrir la reconstrucción política de los movimientos nacionales, ¿no? En dinamitar esas herramientas desde adentro e inhabilitarlas para la profundización de los proyectos nacionales. Y esto, ¿por qué nosotros decimos esto de Arce sin que haya pasado un día? Pues el día que asumió lo dijimos. El que asumió no, el que se dio por ganador, lo dijimos. Porque el problema es que esas declaraciones, en el marco de que nuestros proyectos nacionales necesitan profundizarse, es decir, ablandar en el marco en que hay que profundizar, implica que no hay ninguna decisión en profundizar. Y si no hay ninguna decisión en profundizar, la única decisión que hay es mantenerse colonia. Entonces, están reconfigurando el mapa político, orientando a los movimientos nacionales en instrumentos políticos de la administración progresista del régimen colonial. Que esa aparenta ser el intento, ¿no? Y que pareciera que tienen éxito, porque hasta ahora no hubo ninguno de estos procesos que se haya plantado y con capacidad de convocar a los demás a profundizar la integración y el desarrollo, ¿no? De la mano de la participación popular. Un Chile para todos y todas. Lo veníamos hablando, creo. Un poco de socialdemocracia por la centroizquierda y un poco de neoliberalismo por la centroderecha. No sé si, Elías, querés hacer algunas preguntas con respecto a este tema de Latinoamérica y las elecciones de Bolivia, o otra cosa que quieras preguntar. No, está bien, yo los estaba escuchando, me parece bien. La pregunta que hizo el oyente, que desde ahí salió la cuestión, me parece que ni siquiera lo está preguntando, lo está afirmando, no es una pregunta. Hizo todo ahí un párrafo, porque piensa que sí, que la decisión de Alberto y de Cristina significa eso. Eso lo hablamos nosotros el primer programa. Y bueno, ustedes saben que yo en ese sentido tiendo a facilitar los asuntos, no creo que sea todo tan manipulado, tan malicioso, ¿no? Creo que lo eligió porque es el tipo que está más cerca de su pensamiento. Y siempre fue así. Hemos contado la anécdota, hemos contado por qué, yo he argumentado en su momento. Estoy un poco cansado de este tema también. Y supuestamente en Bolivia está pasando algo parecido, pero qué sé yo, dejémoslo caminar y juzguemos las políticas, que es lo que evidentemente se juzga siempre, o hay que juzgar a la hora de hacer un análisis político. Dejémoslo caminar y veamos qué hace. Y a partir de ahí, digamos qué es lo que nosotros opinamos. Sí, comprendo lo que decís. Yo creo que eso lo enunciamos en algunos capítulos. Yo creo que, no sé la posición de Ezequiel, yo creo que Mariano quizás tiene otra visión sobre si Cristina tiene una posición muy cercana a Alberto Fernández. Creo que tuvimos esa anécdota, está interesante, no sé si la contamos acá en Jupe o en Coinón, la verdad
no me acuerdo, pero es interesante para analizar. Pero también está la parte que yo me inclino más en ver que es un proceso global y latinoamericano. Creo que también lo hablamos, me canso de decirlo, pero el mismo día que fue el intento de levantamiento policial, esa misma semana o el día anterior se dio la proscripción de Evo Morales y la proscripción de, de Correa. Así que yo creo que hay un poco de eso. Yo creo que se puede analizar de las dos vertientes y podríamos, yo indico al menos que es un problema latinoamericano. Pero bueno, por otro lado también los silencios a veces incomodan y algunos gestos de funcionarios que estaban cerca a lo que sería la andadura del movimiento nacional, el kirchnerismo, están jugando en alguna posición que a veces no se entiende. Y por eso a veces puede darse diferentes posturas. No sé cómo lo ven ustedes, cómo lo ves Mariano, cómo lo ves Ezequiel en ese sentido. Bueno, yo ahí voy a ser muy leninista. Lenin decía, los hechos son tercos. Cuando asume Alberto Fernández en diciembre del 2019, $1 costaba 70 pesos. Hoy cerró en 190. Dijo que iba a atacar las LELICs y con eso iba a financiar el sistema educativo de salud. No lo hizo. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son las políticas del presidente Alberto Fernández más allá de la pandemia que todos conocemos? ¿O cuáles eran que tenía previstas, ya que tampoco las conoció la sociedad? Y es más, el equipo de todos armaba grupos de técnicos, 3.000 personas en la UMED reunidos debatiendo. ¿Y dónde está el resultado de ese trabajo técnico? Pregunto, ¿no? Sí, y para darte antes la palabra a vos, Mariano, yo creo que hay un poco en eso que decís Ezequiel, donde hay una carencia total de un proyecto nacional, no solo de lo que hablamos de la autoridad presidencial, de la decisión del presidente, que sin duda es muy importante, pero no hay ni por asomo un proceso de un plan de desarrollo nacional, sino que hay un plan que podríamos decir que es el del imperialismo, o sea, del sector del Frente Renovador, de la embajada, que es desandar todo un proyecto nacional. Ahora sí, sí, Mariano. No, y además hay una... No es a ver, yo creo que efectivamente Massa y Alberto representan los intereses del establishment de demoler desde adentro las posibilidades nacionales del Frente de Todos. Sin embargo, hoy, por ejemplo, le estaba recordando a compañeros míos una nota que habíamos hecho en octubre, el 20 de octubre me acuerdo, de cuestionamiento del programa, del proyecto de programa del Frente de Todos que había presentado el sector más cercano a Cristina a través de Roberto Navarro. Entonces tomamos los puntos de ese programa y hacemos una crítica, ¿no? Anticipando justamente todo el conjunto de problemas que hoy está viviendo la economía argentina, donde discutíamos todas estas cosas, ¿no? La nacionalización del comercio exterior versus administración moderada, el tema de la reestructuración de la deuda. La verdad que, salvo por la pandemia, la orientación que ha tomado el gobierno no estaba muy lejos de lo que la misma Cristina, a través de estos equipos técnicos, había planteado. En lo que hay sí una decidida transformación es en el carácter del sujeto político que lo sostiene. Entonces, por ejemplo, cuando ves que los diputados y dirigentes del kirchnerismo se juntan con la Corriente Federal de Trabajadores, la CTA, la Confederación General Económica, sectores pymes del campo, de la industria, del comercio, etcétera, y dicen, esta es la fuerza estratégica que puede construir otra Argentina, y al mismo tiempo lo vemos en el 9 de julio a Alberto Fernández sentado con el G6
y un sector minoritario de la CGT diciendo ustedes son los protagonistas del nuevo país. Ahí hay una clara discusión de cuáles son los actores que tienen que capitanear el modelo de desarrollo. Si los trabajadores y los sectores productivos, o el capital concentrado, el establishment y la embajada. Concretamente, digamos, a pesar de no haber a nivel programático matices muy importantes al principio, por lo menos durante la campaña electoral, sí claramente hay una confrontación política determinante por la hegemonía del instrumento político, digamos. Y efectivamente que el Frente de Todos se convierta en la pata progresista de la administración del modelo del establishment implica una traición y una estafa al programa y el rumbo votado masivamente en octubre, que era de más soberanía y justicia social. De hecho, quiero agregar algo. Creo que fue en el coloquio IDEA, recién discutíamos el modelo, ¿no? En el coloquio IDEA creo que fue Guzmán el que dijo, o en una entrevista, que quería llevar las tasas de las repo, que es ese sistema donde entre bancos se prestan dinero a una tasa determinada, la quería igualar a la tasa de los plazos fijos en pesos, ¿no? Lo cual me señala que la búsqueda no es de un modelo productivo, sino de un modelo de financiarización, basado encima principalmente en los bancos, pero quería recordar, para los que no conocen básicamente qué es el repo, previo a la pandemia, creo que fue octubre del año pasado, más o menos, cuando... Sí. Se fue Mariana, espera. Octubre del año pasado creo que fue, que hubo un aumento fuerte de intereses por parte de la Fed en ese mercado por una ausencia de liquidez. Creo que, como que les digo, que estaba en 0,25 y pasó a 2,5, que es cuando se había comenzado a hablar de la posibilidad de una nueva burbuja crediticia, que bueno, después vino el virus y eso quedó. Primero hubo una caída en las bolsas, después lo único que creció fueron las bolsas, nadie sabe cómo, pero es lo único que sube. Todos los países están en recesión, salvo China, y ellos siguen acumulando ganancias. Pero bueno, por un lado quería señalar que hay una intención de seguir con un modelo basado en los bancos, y por el otro, cuáles pueden ser los riesgos de un modelo de ese estilo, teniendo en cuenta la liquidez que se inyectó en el mercado argentino para paliar los efectos de la pandemia, ¿no? Sí, igual lo que yo vengo observando desde marzo... Sí. Medio minuto. Lo que vengo observando desde marzo es que la crisis financiera mundial internacional, la crisis del COVID, más la crisis local, puede, no llevarse puesto el peronismo, porque el peronismo tiene una raigambre cultural distinta, pero sí se puede llevar puesto al kirchnerismo como una expresión política. Quería cerrar con esto nada más. No sé, Cristian, si tenemos un minuto. Bien, bueno, sí, última tanda de Dale. mensajes, así no dejamos a los compañeros que se quisieron expresar afuera y después hacemos un cierre, ¿les parece? Bueno, a ver, Cristina Pasos dice muchísimas gracias por los conceptos. Ladita Lais dice, recién vi cómo defendía las medidas Aníbal Fernández, me dio tristeza. Victoria Pi dice, ¿alguna visión del voto ONU? Bueno, yo creo que va a quedar para otra emisión. Después, a ver, Jorge Alberto Castelo dice, son socios. Federico Raúl Pedro Russo dice, buenas, Albert llevaba a Massa a Estados Unidos para presentarlo como el candidato de un justicialismo renovado entre empresarios globales. También dice Federico, Néstor asumió y al toque metió mano e hizo cambios. Y agrega, cuando asumió CFK no hizo cambios, siguió lo de Néstor. También agrega Federico, cuando asumió Mauricio, cambió todo. Bueno, en definitiva, bueno, esos son un poco los mensajes. Les agradecemos a todos quienes estuvieron acá pendientes de este programa. Bueno, quiero agradecerle a los compañeros que estamos siempre todos los jueves, y principalmente hoy a los compañeros Ezequiel y Mariano, que la verdad que la rompieron, interesantísimo estuvo. Muchísimas gracias a ustedes por estar. Y bueno, ya un poquito cerrando el programa de hoy, no se vayan porque
Ahora continúa, si no me equivoco, viene Alejandro Col, así que 20:30, sigan prendidos a Jupe, les mando un abrazo a todos, y bueno, y muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero, por la invitación. Gracias, muchas gracias. Un gustazo compartir.